Up above the world so high, like a diamond in the sky. Bienvenidos a The Horror Show Podcast. Hoy estamos de vuelta con otro especial por este magnífico Octubre del Terror, el cual ya va por más de la mitad, y esta vez será sobre una saga de películas, la cual hace total alusión y referencia tanto a Ed como Lorraine Warren, los cuales son dos de los más famosos investigadores de lo paranormal y demonólogos conocidos de todos los tiempos. Hablaremos rápidamente sobre Expediente Warren, la saga de películas y universo cinematográfico a la cual dan el apellido, y además daremos algunas curiosidades tanto de las películas como de los diferentes casos en los que la pareja tuvo que trabajar durante sus años de carrera. Nos vamos primero con Lorraine Warren, cuyo nombre era Lorraine Rita Moran. Ella nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Estudió en un colegio católico de niñas, lugar donde aseguró que tuvo su primera experiencia paranormal a la edad de 7 años, cuando comenzó a ver luces alrededor de las personas. Lorraine desarrolla su don cuando decide acompañar a su esposo a pintar cuadros de casas supuestamente embrujadas. Ambos se sentaban en la orilla para tener una vista panorámica, y es desde ese lugar donde podía ver si dicho hogar realmente estaba encantado o no. Además, poseía la gran capacidad de visualizar todo lo que había pasado y si realmente existían fantasmas o algún ente demoníaco en esa casa. Tras un tiempo, ella les proponía a los dueños de las casas que compren los cuadros que su esposo pintaba, en los que normalmente había fantasmas u otros entes alrededor. Las personas aceptaban con la única condición de que la pareja investigue los hechos que atormentaban a la familia. Ed Warren, nos vamos ahora con él, creció en una casa embrujada. Desde que tenía 5 años hasta los 12 vivió en una casa en Connecticut donde experimentaba acontecimientos sobrenaturales. Dice Ed Warren: mi padre, que era oficial de policía, solía decir: Ed, hay una razón lógica para todo lo que sucede en esta casa. Pero nunca se llegaron a ver esas razones lógicas que mi padre comentaba. La familia escuchaba golpes, muchísimos golpes y pasos. Toda mi familia iba a la cama y a las 2 o 3 de la mañana muchas veces se oía la puerta del armario comenzando a abrirse. Al principio no veía bien en la oscuridad y no veía ninguna forma concreta. Luego, lentamente empezaba a ver un principio de luz que posteriormente se transformaría en una bola, en la que después se iría poniendo la cara de una mujer. Ed dijo que era la cara de una mujer mayor. Seguimos con Ed Warren. Ed Warren era un demonólogo. Ed Warren era el único demonólogo reconocido por la Iglesia Católica. Se dedicaba a pintar y llegó a ser un gran autor de libros de ciencia ficción. Él murió en el año 2006 a causa de diferentes problemas cardiovasculares. También comentar que Ed Warren era el único demonólogo civil, no cura, no era ningún tipo de sacerdote, el cual con previo permiso de la Iglesia podía realizar diferentes exorcismos. Esto es una de las pocas y únicas veces que ha llegado a ocurrir. Ahora vamos con los dos, con Ed y Lorraine Warren. Ambos se amaban por encima de todas las cosas y ese fuerte vínculo que los unía era el mismo que les permitía afrontar miedos y situaciones difíciles. Esta pareja se conoció en extrañas circunstancias que quizás fueron las mismas que precipitaron su obsesión por lo paranormal. Ed Warren fue uno de los pocos supervivientes de un naufragio durante la guerra. Esta circunstancia hizo que le concedieran un largo periodo de descanso en el que tuvo la suerte de conocer a Lorraine. Desde ese momento su vida comenzó a girar en torno a los sucesos misteriosos que trataban de investigar y descubrir. Los Warren fundaron el Centro de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica en Connecticut en 1952 con el objetivo de investigar fantasmas. Alrededor de 1965, los Warren entraron en un hogar donde el espíritu de una niña llamada Cynthia, hablando a través de un medio, dijo que estaba buscando a su madre. Los Warren ampliaron la misión de su centro para ayudar a los espíritus que seguían atados en la tierra y que pudieran seguir adelante.
Los Warren dijeron que el trabajo del centro se basa en la religión, pero también utilizan la ciencia. Según Lorraine Warren, no todo es malo en el tema paranormal. Dijo que no todo lo que tenga que ver con lo paranormal no siempre tiene que estar vinculado con el miedo o con el horror. Como ejemplo, dio a conocer la foto de una boda en la que aparecía el rostro de una mujer. La novia dijo que se trataba de su madre, la cual falleció poco antes de su matrimonio. Ya acabada esta contraparte sobre quiénes son y fueron los Warren, doy paso a su universo cinematográfico, el cual voy a explicar de manera cronológica según el propio director James Wan, el cual dijo en qué orden debías ver todas las películas para poder conectar todo de manera cómoda y simple. Pasamos a la primera película y vamos a hablar de La Monja. En esta película se nos explica en 1952, en el monasterio de Sharta, en Rumanía, las dos monjas que viven allí son atacadas por una presencia demoníaca invisible cuando entran en un túnel para recuperar una antigua reliquia cristiana. La monja de mayor edad, la hermana Jessica, fallece y la superviviente, la hermana Victoria, huye del atacante, un demonio que aparece como una monja, y muere ahorcada al saltar por una ventana. Durante el día, su cuerpo es descubierto poco después por un misterioso francés que pasa por allí, el cual es un hombre encargado de transportar provisiones a las monjas. El Vaticano se entera del incidente y envía a uno de sus sacerdotes que resuelve problemas, el padre Burke, a investigar junto con la joven novicia Irene. Los dos viajan a Rumanía y se encuentran con Frenchy, quien los lleva a la abadía. A partir de ahí, no parará de haber giros y diferentes ocurrencias y sucesos que harán cada vez más complicado el paso de los tres protagonistas por la abadía y por la iglesia. Hablando de esta película, ya fuera de lo que os acabo de explicar, que es su sinopsis, para mí no llega a ser mala como tal, pero sin embargo sí es cierto que desaprovechan un personaje como la monja, el cual ya aparece en diferentes películas de Expediente Warren y genera muchísimo mal rollo, pero creo que la película no hace justicia a lo que el personaje de verdad es de bueno. Creo que lo desaprovechan en muchas escenas. Hablamos de una película que tiene unos cambios de imagen raros porque te están hablando de una parte de la historia y de repente, fundido en negro, te cambian a otra parte de la historia que no tiene nada que ver y no entiendes ese tipo de cambios. Sin embargo, es una película pasable y dentro de lo que cabe se puede ver, tiene buenos efectos especiales, los sustos están bien hechos, aunque algo a mi punto de ver son un poco previsibles la gran mayoría, pero buena película, buenos momentos de terror. Y ahora voy a pasar a daros un par de curiosidades sobre la película de La Monja. Un entorno distinto. Una de las claves del filme es que se sitúa en un entorno totalmente diferente, el cual no se había visto en la saga hasta el momento, pues la acción transcurre en 1952. En palabras del guionista Gary Dauberman, este entorno es completamente distinto. Se te ocurren nuevas formas de asustar más allá de la puerta y los suelos que chirrían. Puede ser más creativo. También cabe decir que el filme está concretamente totalmente rodado en Rumanía y en gran parte del estudio donde se llevó a cabo la producción recrearon una especie de basílica rumana, porque en Rumanía no puedes grabar en una iglesia, por tal llegaron a recrear una basílica de Rumanía prácticamente al más mínimo detalle y la verdad se ve bastante bien en el resultado final. Balak, presidente del infierno. En demonología, Balak, también conocido como Bolak, es poderoso gran presidente del infierno y cuenta con legiones de demonios bajo su mando. Su gran fuerza y sabiduría busca el control de las personas por medio de rituales. Balak es el demonio que se nos presenta en La Monja, el cual da pie a todo lo que sucede en la película. En el rodaje, la película fue íntegramente rodada en Rumanía, como ya os he comentado, en los estudios Castel Film. Además, la cantidad de tela negra usada para los trajes de monja fue tanta que la empresa rumana de donde provenía se quedó sin material. Ya contadas algunas curiosidades de La Monja, paso a la siguiente película por orden cronológico, que sería Annabelle Creation. En 1943, el fabricante de muñecas Samuel Mullins está elaborando un nuevo trabajo, la muñeca que más tarde sería conocida como Annabelle. Mientras trabajaba, Samuel recibe una pequeña nota de su hija, también llamada Annabelle, apodada Bee,
para jugar al escondite. Samuel la encuentra y comienza a hacerle cosquillas, unido con su esposa Esther. Más tarde, la familia Mullins va a la iglesia. Un señor le pregunta a Samuel cuándo estará listo su próximo lote de muñecas, a lo que Esther le responde que ya están terminadas. En el camino a casa, uno de los neumáticos se desinfla. Esther ve venir un auto e intenta detenerlo. Mientras Samuel quita el neumático, un perno se suelta. Annabelle corre a la carretera para recogerlo, pero no ve venir un coche, el cual la atropella brutalmente y fallece. Avanzamos 12 años después en los sucesos y en 1955 la hermana Charlotte viaja en una furgoneta con 6 niñas huérfanas: Janice, Linda, Carol, Nancy, Kate y Tierney. Janice y Linda son mejores amigas, pero Janice presenta una discapacidad en una de sus piernas, debido a que sufrió poliomielitis. La furgoneta llega a la casa de los Mullins, que ha aceptado que sea su nuevo hogar. Se revela que Esther sufrió un accidente años antes, y Samuel le muestra a Janice una silla salvaescaleras hecha originalmente para Esther para que pueda usarla para subir y bajar las escaleras. Las niñas se dirigen a sus nuevas habitaciones, donde Janice y Linda logran compartir una habitación para ellas solas. Más tarde, Janice intenta entrar en lo que solía ser la habitación de Annabelle, pero Samuel le dice que la habitación debe permanecer cerrada todo el tiempo. A la noche siguiente, Janice logra entrar en la habitación, y tras diferentes sucesos, todo lo que ocurre a partir de ahí empieza a elevar el nivel de misterio y dificultad para pasar las noches, no solamente para Janice, sino para toda la gente de la casa. Ya comentando la sinopsis de la película, tengo que deciros que para mí, de las 3 películas que da Annabelle, esta es la mejor. No por nada, sino porque es el origen como tal, y creo que explica perfectamente cómo es. La historia es buena, se mantiene a un nivel muy bueno, no tiene bajones. Es una película que desde que empieza hasta el final no tiene ningún tipo de paro, no tiene ningún tipo de bajón, no tiene un par de sustos al principio, después te quedas, mantiene todo el rato un ritmo completamente tenso, y la verdad la película llega a puntos que es no mal rollera, pero sí difícil de ver, porque la muñeca, de vez en cuando un espíritu, de vez en cuando esto. De las 3 películas de Annabelle, sinceramente para mí la mejor, y ahora voy a daros un par de curiosidades. Empezamos con el secreto de la apariencia de la muñeca Annabelle. De todos es sabido que la muñeca de verdad no luce como en la película. El equipo de producción tomó como base la versión de la muñeca presentada en El Conjuro, a la que le fueron quitando imperfecciones hasta darle una imagen de rostro envejecido, el cual quedó al final como el aspecto con el que se le puede ver en esta cinta. Espantó a los propios actores. La película es una garantía para los amantes del cine de terror. Es tal su nivel que inclusive los mismos actores han reconocido haber sentido escalofríos cuando vieron una versión beta del proyecto. Por versión beta se entiende sin mayores efectos especiales ni ninguno de esos trucos que hacen los editores durante el proceso de postproducción. Bendición sacerdotal. La actriz mexicana Stephanie Sigman, parte del elenco del proyecto, tenía tanto miedo de los demonios y facultades sobrenaturales que se le atribuyen a la muñeca, que le pidió a los productores que llevaran a un sacerdote católico a bendecir el set. Así lo reconoció el director del proyecto, David Sandberg, en una entrevista concedida a The National Student. Acabadas con las curiosidades de Annabelle Creation, pasamos a la siguiente en orden cronológico, y esta vez es Annabelle. John y Mia Form esperan a su primera hija. Mia es un amante de las muñecas, por lo que su marido le regala la muñeca que siempre ha estado buscando. Una noche, mientras duermen, Mia escucha ruidos procedentes de la casa de sus vecinos, los Higgins. John va a investigar y al encontrar a sus 2 vecinos muertos, llaman a la policía. Cuando un hombre y una mujer los atacan, hasta la policía llega a su casa y acaba con el agresor masculino, no sin que antes la mujer apuñale a Mia y luego se suicide mientras sostiene a la muñeca en brazos. Las noticias confirman que uno de los agresores era Annabelle Higgins, la hija desaparecida de sus vecinos, y que al parecer se había unido a una comunidad satánica. A pesar de las graves heridas, Mia da a luz a Lia, una niña sana. Sin embargo, esta pide a su marido que se deshaga de la muñeca tras sufrir fenómenos extraños. Decididos a empezar una nueva vida, se marchan a un apartamento de Pasadena, California, donde la mujer descubre una nueva sorpresa.
La muñeca que su marido tiró al contenedor reaparece en una de las cajas de la mudanza, y aunque atónitos por la extraña del asunto, esta la coloca junto a las demás. A partir de ese día, experimenta varios sucesos paranormales que amenazan tanto la integridad del bebé como la de la pareja. Esta película, dentro de lo que cabe, es buena, pero no aprovecha todo el potencial que tiene. Hablamos de una familia en la cual el marido, la verdad, tiene poco protagonismo, tiene un par de minutos al principio de la película, que es cuando le ayuda, y un poco al final, pero hablamos de que lo que siempre vamos a ver en pantalla es la casa, a Mia y a su hija. Se pueden hacer muchísimas cosas. Estamos hablando que hay un bebé. Se pueden hacer muchísimas cosas para dar más miedo. Para mí es una película buena, pero no aprovecha todo lo que debería aprovechar para subir ese nivel y ser mejor aún. Dicho esto, paso a deciros, como en todas las películas, las curiosidades. Muñeca existente. La Annabelle real no luce como la vemos en el film. No es de porcelana, sino una muñeca de peluche con apariencia pasallesca. Eso sí, al parecer estuvo poseída. Actualmente la pueden ver en el Museo del Oculto de los Warren. Set de terror. El demonio malvado que posee a Annabelle hizo de sus buenas jugarretas en el set. Una vez el actor que hace de la criatura estaba esperando con los demás en un pasillo donde se rodaría y justo se le acercó otro actor. Una de las luminarias en el techo se soltó y cayó sobre la cabeza del actor, quien fue rescatado a tiempo. ¿Qué hay de curioso? Que su personaje en el film muere porque el demonio le tira una lámpara en la cabeza. Basada en hechos reales, tanto la muñeca como la trama que nos cuentan están basadas en hechos reales, aunque la Annabelle de las películas nada tiene que ver con la original. Esta fue creada por el estadounidense Johnny Gruhl y se llamaba Reggie N. Nació con el fin de ilustrar una serie de libros para niños escritos por su creador. La muñeca Annabelle comenzó a dar muestras de sucesos paranormales en 1970, cuando su dueña la encontraba en diferentes posiciones o junto a mensajes que no tenían ningún sentido. Cada vez la cosa iba más, por lo que se pusieron en contacto con mediums y curas, hasta que finalmente decidieron deshacerse de la muñeca, la cual se encuentra en el Museo de Ocultismo de los Warren. Acabada la curiosidad de Annabelle, seguimos orden cronológico y venimos a la primera película que da nombre a la saga Expediente Warren. Nos sitúa en 1971. Roger y Carolyn Perron son un matrimonio que se traslada con sus 5 hijas a una granja en Harrisville. El primer día como propietario resulta ser idílico, a excepción del extraño comportamiento de su perra Shady, la cual se niega a entrar y empieza a ladrar por otro lado. Una de sus hijas se rompe sin querer un tablón de la pared y descubre un sótano, y deciden ir dentro y encuentran una pequeña caja musical bastante extraña. A la mañana siguiente empiezan a suceder cosas extrañas. Carolyn se levanta con moretones en brazos y piernas y Shady aparece muerta en el patio trasero. Al cabo de los próximos días los fenómenos empiezan a manifestarse con más fuerza, como por ejemplo todos los relojes se paran a las 3:07 de la madrugada y empiezan a escuchar ruidos extraños como palmadas y risas procedentes del sótano, en el cual Carolyn se queda encerrada sin posibilidad de salir, puesto que nadie la oye gritar y su marido se había marchado a Florida. Justo en ese momento, Andrea ve como su hermana Cindy parece tener una especie de sonambulismo hasta que se percata, horrorizada, de que encima del armario hay un espíritu que la agrede. Tras todo lo que ocurre, poco a poco la película comienza a ir a más y ahí os lo dejo para que la veáis, muchos la habréis visto. Para mí esta película es brutal, fue la primera que salió en su momento. Para mí, de lejos, la mejor de la saga. También habla de un tema importante como la familia Perron, el cual es un caso totalmente real. Y la verdad que la película, a mí al menos, yo la vi en el cine, la vi de estreno, me mantuvo pegado al asiento durante toda la película y algún salto que otro de miedo pude dar, eso no lo niego. Y dicho ya la hipnosis, paso a las curiosidades y empecemos por las precauciones que se tomaron. Cuando The Conjuring se estrenó en Filipinas, algunos cines contrataron sacerdotes católicos para bendecir a los espectadores antes de proyectar la película.
Se ve que lo hicieron bien, ya que bueno, ningún asistente dijo que hubiera tenido ningún tipo de posesión maligna tiempo después. Otra curiosidad es que según Andrea Perron y el resto de los que defienden la teoría de los hechos y fantasmas reales, la casa posee una larga historia de tragedias y muertes. Se sostiene, por ejemplo, que a lo largo de su existencia hubo en la casa 2 suicidios, una muerte por envenenamiento, el asesinato de una niña de 11 años, 2 personas ahogadas y la muerte por congelamiento de 4 hombres. Los dueños actuales de la casa, sin embargo, condujeron su propia investigación y negaron todas esas historias. Además, se han reportado numerosos acontecimientos de carácter paranormal o al menos de difícil explicación lógica durante el rodaje de la película. Uno, por ejemplo, es, después de terminar el rodaje de la película, Vera Farmiga aseguró que todas las noches se despertaba exactamente a las 3:07 de la madrugada, la misma hora en la que en la película había ocurrido el sangriento asesinato y se detenía el reloj de la casa. Dichas estas curiosidades de para mí la mejor película de todo el universo cinematográfico de Expediente Warren, pasamos al siguiente en orden cronológico, que es Annabelle vuelve a casa. En 1968 los demonólogos Ed y Lorraine Warren se llevan a su casa a la muñeca poseída Annabelle, después de que 2 enfermeras, Debbie y Camila, aseguraran que la muñeca a menudo realizaba actividades violentas en su apartamento. Durante el trayecto, la muñeca convoca a los espíritus de un cementerio situado junto a la carretera para que ataquen a Ed, pero este consigue sobrevivir. Una vez en la casa, Annabelle es colocada en una vitrina en la sala de artefactos de la pareja y bendecida por el padre Gordon para asegurarse de que su mal está contenido. Un año más tarde, los Warren dan la bienvenida a Mary Ellen, quien estará a cargo de cuidar de su hija Judy durante su viaje para investigar otro caso. En la escuela, Judy ve el espíritu de un sacerdote que comienza a seguirla. Tras comprar en el supermercado de su amiga y hablar con su enamorado Bob Palmieri, Mary Ellen comienza a hacer un pastel para el cumpleaños de Judy. Su amiga Daniela se presenta en la casa de los Warren sin haber sido invitada. Daniela, la cual siente curiosidad por hablar con los muertos debido a la muerte de su padre, le entrega un par de patines a Judy como regalo de cumpleaños y la convence para que vaya a jugar con Mary Ellen afuera. Una vez que se han ido, Daniela intenta entrar a la sala de artefactos, pero la encuentra cerrada con llave. A partir de ahí, todo lo que ocurre con Annabelle, como en casi todas las películas, y ya lo he dicho, no solamente pone en peligro a Judy, sino a toda la gente que vive en esa casa. Para mí, de lejos, es una de las películas más flojas de la saga. Sinceramente, bueno, no es mala tampoco, pero a mí sinceramente no me produjo nada. Es una película para mí totalmente pasable. Puedes, hombre, si quieres seguir la cronología, lo suyo es que la veas para seguir la historia, pero verla una vez y no más. Tras esto paso a las curiosidades y comenzamos. Es la primera vez que Ed y Lorraine Warren aparecen en un spin-off sin el nombre de Conjuring. Hablamos de que hay 7 películas en las cuales las 3 en las que tanto Ed como Lorraine Warren aparecen son Expediente Warren de Conjuring, Expediente Warren, el caso Enfield, y aparecen en Annabelle vuelve a casa, pero apenas 15 minutos, o no son un papel total como en las otras 2 películas mencionadas. Esta película nos trae de recuerdo al Museo del Ocultismo ubicado en la casa de los Warren en Monroe, Connecticut. Se habla que en varios días de set, la muñeca que vemos en la película giraba y movía la cabeza en ciertas ocasiones, dando a parecer que te observaba. Tiempo más tarde, el mismo James Wan confirmó que era una broma que él mismo hacía para intimidar al reparto y al grupo de actores. Dichas las curiosidades de Annabelle vuelve a casa, voy a La Llorona y nos sitúa en 1673 en México. Una pareja está jugando con sus hijos en un campo y el más pequeño de ellos le da a su madre un collar, que ella acepta totalmente agradecida. El niño cierra los ojos brevemente y cuando los abre, su familia está desaparecida. Mientras busca a sus padres, el niño ve a su madre ahogando a su hermano en un arroyo. El niño corre horrorizado, pero su madre lo atrapa y parece ahogarlo también. En 1973, Los Ángeles, una trabajadora social estadounidense nacida en México, Ana Tate García, investiga la desaparición de 2 niños que pertenecen a una cliente llamada Patricia Álvarez.
Ana se presenta en la casa de un oficial de policía y le pide que verifique el bienestar de los niños. Una vez dentro, García registra la casa, pero se le aconseja que permanezca en silencio y que no abra la puerta donde se encuentran sus hijos. Cuando Ana toca la puerta, Patricia la ataca antes de que la policía se la lleve. Ana obtiene la llave de la puerta cerrada y la abre para encontrar a los dos hijos de Patricia. Los dos niños, Carlos y Tomás, le dicen a Ana que los mantenga en la habitación para que estén protegidos. Ignorando las advertencias y diciendo que todo estará bien, Ana lleva a los niños a la policía por seguridad. Más tarde, en un refugio de servicios para niños, Carlos se despierta con su hermano Tomás, que está parado aturdido delante de la puerta y lo sigue. Los muchachos caminan por múltiples pasillos hasta que Tomás se detiene, mira fijamente y señala un pequeño espejo en la esquina donde ambos ven una mujer vestida con un vestido blanco. El espejo se raja y la mujer desaparece del espejo y luego reaparece, agarrando a Carlos. Para mí, la leyenda de La Llorona es historia pura. En Latinoamérica se ha hablado muchísimo, sobre todo en México, pero me parece que el gran problema es que no es algo de Expediente Warren. Sí es cierto que los Warren vivieron un caso parecido, pero no es este. La película, a mi parecer, no es nada buena. Sinceramente, para mí está totalmente cogida con pinzas para meterla en el universo cinematográfico de Expediente Warren. Si quieres seguir el lapso de cronología, te la tienes que ver. Pero la verdad es una película que no merece la pena verse. Para mí, una pérdida total de tiempo. Pero claro, como siempre digo, para gustos colores. Y tras daros las hipnosis, paso a las curiosidades. Y comenzamos con la historia real. Se nos cuenta sobre una mujer indígena que tras un romance con un hombre de alta sociedad da a luz mellizos, niño y niña. Y tras ser abandonada por su amado, ahoga a los niños en el río para finalmente suicidarse. Esa es la verdadera historia de La Llorona, la cual se dice que está en los ríos de México llorando, esperando a que alguien llegue para ahogarle. Esta leyenda ya ha sido llevada varias veces a la pantalla grande con poco o ningún éxito en taquilla ni en recaudación. Se dice que si escuchas el llanto de La Llorona de cerca puedes estar tranquilo, pues está muy alejada de ti, pero que si al contrario la escuchas a lo lejos es mejor que reces todo cuanto sepas. No hay muchas más curiosidades de esta película, por lo tal paso a la última película de la saga y es Expediente Warren, el caso Enfield. Nos sitúa 6 años después de los terroríficos eventos ocurridos en The Conjuring. La película comienza en Amityville, Nueva York, donde Ed y Lorraine Warren trabajan intentando solucionar un caso. Lorraine se transporta a un plano astral en donde intenta encontrar el motivo de por qué hubo tantos asesinatos en esa morada, pero al seguir a un niño se encuentra con una extraña entidad en forma de monja dentro de un espejo que anuncia la muerte de Ed. Tras estos incidentes, Lorraine le dice a Ed que no es capaz de seguir llevando adelante más casos. Posteriormente, la historia se centra en Enfield, Londres, donde una escuela primaria, Jane Hodgson, una niña de 11 años, es sorprendida por su directora sosteniendo un cigarrillo entre los dedos. Tras el incidente se presenta al resto de su familia, su madre Peggy, divorciada y acosada por las deudas, su hermana mayor Margaret y sus hermanos pequeños Johnny y Billy. Antes de acostarse, Margaret y Janet usan un tablero de Ouija que una compañera de clase le había dado a Janet y con el que en algunas ocasiones charlaba con espíritus. Por la noche, la chica se transporta en un plano astral a través de sus sueños y es acosada por la figura de un anciano de 72 años de edad. En casa de los Hodgson, los episodios paranormales comienzan a ocurrir más frecuentemente y en muchas ocasiones puede verse a Janet sentada en un viejo sillón con los ojos cerrados. Una noche, Billy, el hermano más pequeño, que es tartamudo, es receptor de la actividad paranormal en la residencia al oír los gritos de un anciano dentro de su tienda de juegos. Para mí, volvemos y digo lo mismo, junto con la primera de Expediente Warren es la mejor. Para mí, las mejores películas de esta saga de 7 serían Expediente Warren de Conjuring, Expediente Warren el caso Enfield y Annabelle Creation. Las mejores con diferencia. Otra película que mantiene un ritmo elevadísimo, brutal, en ningún momento te deja respirar, te deja descansar, es algo constante, la iluminación es muy buena, el sonido es tremendo, los efectos especiales también, el maquillaje igual.
Una película que recomiendo verte una y mil veces si eres fan del cine de terror. Y tras esto voy a dar las últimas curiosidades del vídeo sobre Expediente Warren en el caso Enfield. Hay una miniserie sobre el caso Enfield. Este mismo caso del poltergeist de Enfield ya fue tratado en la miniserie de televisión británica titulada The Enfield Haunting y protagonizada por Timothy Spall, basada en un caso real. La película trata el caso del poltergeist de Enfield, que tuvo lugar en el distrito londinense de Enfield entre 1977 y 1979 y que consistió en el presunto embrujo de dos hermanas de 13 y 11 años. La última curiosidad es que durante una escena podemos ver a Patrick Wilson, el cual encarna a Ed Warren en la cinta, cantando una versión de Can't Help Falling in Love with You de Elvis Presley, y según James Wan, el propio Patrick Wilson canta todo sin necesidad de algún doblaje o modulador de voz. Hasta aquí el vídeo especial sobre la vida, acontecimientos de Ed y Lorraine Warren y sobre su universo cinematográfico, el cual me parece uno de los mejores que ha dado el cine de terror en los últimos años, y que ojalá con la salida de Crooked Man y la tercera película de Expediente Warren nos den mucho más trabajo y nos den mucho más disfrute con el terror, ya que James Wan desde luego hace muy buenas películas de terror y lo está demostrando desde que empezó a sacar las primeras. Ojalá salgan pronto esas películas, hay que verlas. Aquí acabo el vídeo, os deseo una buena noche, que os tapéis bien con la manta, que os cerréis bien los ojos y que miréis cualquier rincón de vuestro cuarto, porque como siempre digo, lo que veáis, escuchéis o leáis es bajo vuestra propia responsabilidad. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de The Horror Show Podcast.